Carta a Meneceo. Ni el joven debe esperar demasiado para filosofar, ni el viejo debe dejar de filosofar, pues nadie es ni muy joven ni muy viejo para procurar la salud del espíritu. Aquel que dice que no le ha llegado el tiempo de filosofar, o que ya se le ha pasado, es como aquel que dice que no le ha llegado el tiempo de buscar la felicidad o que ya se le ha pasado. De modo que viejos y jóvenes deben estudiar filosofía, los unos para que conforme envejecen se sientan jóvenes al recordar con placer todas aquellas cosas que han aprendido, y los otros para ser jóvenes y viejos a un mismo tiempo, perdiendo el miedo al futuro. Es preciso que nos ejercitemos en las cosas que nos hacen felices, ya que si somos felices lo tenemos todo, y cuando no lo somos, hacemos todo lo que está en nuestras manos para llegar a serlo. Practica y ejercita las cosas que te he aconsejado tantas veces y ten por cierto que los principios para vivir gratamente son los que siguen. Primero entiende que, de acuerdo con el sentido común, Dios es un ser vivo, inmortal y bienaventurado. No le atribuyas propiedades incompatibles con la inmortalidad e impropias de la bienaventuranza. Procura entender en cambio que está investido de todas aquellas características que le permiten preservar estas cualidades, porque los dioses en efecto existen, tal como dicta claramente nuestro entendimiento, pero no son como la gente se los imagina, ya que no los conciben ni los juzgan con el respeto que deberían. No es impío aquel que reniega de los dioses tal como los entiende la mayoría, sino quien tiene opiniones vulgares acerca de los dioses, ya que las creencias que tienen de los dioses no son criterios, sino falsas opiniones. De aquí surgen quimeras como la de que los dioses castigan a las malas personas y favorecen a las buenas, ya que la gente imagina a los dioses en función de las virtudes humanas, considerando que todo lo que es diferente de las cualidades humanas es incompatible con la naturaleza divina. En segundo lugar, acostúmbrate a considerar que la muerte no nos afecta en nada, ya que todo el bien y todo el mal está en los sentidos, y la muerte no es otra cosa que la privación de los sentidos. De modo que el perfecto conocimiento de que la muerte nos es ajena nos permite disfrutar de la vida mortal, no añadiéndole tiempo ilimitado, sino restándole el anhelo de inmortalidad. No hay por tanto nada aterrador en la vida para aquel que sabe que dejar de vivir no es algo terrible. Es un necio el que dice que teme a la muerte, no porque sufra cuando está presente, sino porque sufre al pensar que algún día llegará, ya que aquello que no nos atormenta cuando se presenta no debería hacernos sufrir mientras lo esperamos. La muerte, pues, que según la mayoría de la gente es el más horrible de los males, es ajena a nosotros, ya que mientras nosotros vivimos no ha llegado y cuando llega nosotros ya no vivimos. En suma, la muerte es ajena a los vivos y a los muertos, pues en aquellos todavía no está y en estos ya no está. A pesar de esto, muchos huyen en unas ocasiones de la muerte como del mayor de los males, y en otras la abrazan como el descanso de las penalidades de la vida. El sabio, por contra, no teme el no vivir, puesto que no le inquieta vivir ni opina que el no vivir sea un mal. Y así como no elige la comida más abundante sino la más sabrosa, tampoco elige el tiempo de vida más prolongado, sino el más grato. Es un necio quien incita a los jóvenes a vivir honestamente y a los viejos a morir dulcemente, no solo porque la vida es agradable, sino porque vivir honestamente requiere el mismo esfuerzo que morir dulcemente. Pero mucho peor es aquel que asegura que habría sido mejor no haber nacido o que, habiendo nacido, sería preferible caminar apresuradamente hacia las puertas del Hades. Pues si así lo creía, ¿por qué no abandonaba este mundo? Le habría sido fácil hacerlo si estaba firmemente convencido de ello. No obstante, si lo dijo bromeando, fue un simple al tratar histriónicamente cosas que no admiten burlas. Debemos recordar que el futuro ni es enteramente nuestro ni deja de serlo, de modo que ni debemos esperar las cosas como si tuvieran que ocurrir necesariamente, ni mucho menos debemos desesperarnos pensando que no van a ocurrir nunca. En tercer lugar, debemos entender también que algunos de nuestros deseos son naturales y otros vanos. De los naturales, unos son necesarios y otros solamente naturales. De los necesarios, unos son imprescindibles para alcanzar la felicidad, otros para evitar el malestar corporal y otros para sustentar la vida.
El que tiene un conocimiento claro y seguro de estas cosas sabe qué debe elegir y qué debe evitar en beneficio de la salud del cuerpo y de la tranquilidad del espíritu, ataraxia, ya que el objeto de la vida no es otro que vivir felizmente. Es con este fin que hacemos todas las cosas, a fin de no padecer dolor ni turbación. Conseguido esto, se disipa el desasosiego, ya que los seres vivos no necesitamos ir en busca de algo que no necesitamos, ni buscar otra cosa con la que completar el bien del alma y del cuerpo. Cuando sufrimos a causa de la ausencia de placer, entonces y solo entonces sentimos la necesidad de placer, y cuando ya no sufrimos, ya no lo necesitamos. Por todo ello debemos concluir que el placer es el principio y el fin de una vida feliz, el bien fundamental. Es el origen de la elección y del rechazo y es el criterio para discernir qué es el bien por medio de la sensibilidad. Y dado que el placer es el bien fundamental, no elegimos todos los placeres, sino que evitamos muchos de ellos cuando entendemos que su disfrute conlleva a la postre mayores inquietudes. En ocasiones incluso preferimos algunos dolores a algunos placeres si padecer estos dolores durante algún tiempo conlleva después un mayor gozo. Todo placer es un bien por ajustarse a nuestra naturaleza, pero no merece la pena perseguir cualquier placer. También todo dolor es un mal, pero no siempre se ha de evitar el dolor. Debemos pues juzgar estas cosas y ponderar su conveniencia o inconveniencia, pues en algunas ocasiones nos servimos del bien como si fuese un mal y del mal como si fuese un bien. En cuarto lugar, estimamos que la austeridad es un gran bien, no para servirnos de poco en todo momento, sino para vivir con poco cuando no tenemos mucho, entendiendo que aquellos que menos lo necesitan disfrutan más de la opulencia y que todo lo que es natural es fácil de obtener, pero lo vano muy difícil de satisfacer. Asimismo, es preciso entender que los alimentos sencillos y económicos son tan sabrosos como los costosos cuando renunciamos a todo deseo vacuo que pueda causarnos inquietud. El pan ordinario y el agua producen el máximo placer cuando se consumen con hambre. Acostumbrarnos a comidas simples y económicas es bueno para la salud, ya que nos permite cumplir con los requisitos necesarios de la vida sin menoscabo alguno, al tiempo que nos libera de inquietudes innecesarias y, cuando en ciertas ocasiones nos deleitamos con una opípara comida, estamos en mejor disposición de disfrutar de ella. Estas cosas nos preparan para afrontar los vaivenes de la fortuna. De este modo, cuando decimos que el placer es el fin de la vida, no nos referimos al modo en que los lujuriosos y los disolutos disfrutan de los placeres, como entienden algunos que desconocen nuestras doctrinas o son contrarios a ellas, o las interpretan mal. Disfrutar del placer significa no padecer dolor corporal ni padecer inquietud de ánimo. No es una larga sucesión de juergas y banquetes, ni el placer sexual, ni disfrutar de ricos pescados u otros costosos manjares lo que produce una vida grata, sino la sobria razón que nos permite dirimir perfectamente entre aquello que debemos elegir y rechazar, y evitar de este modo las vacuas opciones que causan inquietud de ánimo. Por tanto, la prudencia es el mayor y más preciado de los bienes. Es incluso más valiosa que la filosofía, ya que de ella proceden todas las demás virtudes y nos enseña que nadie puede vivir gratamente sin ser prudente, honesto y justo, y que, igualmente, siendo prudente, honesto y justo, no podrá dejar de vivir gratamente, pues las virtudes son propias de una vida placentera, y una vida placentera es consustancial a las virtudes. ¿Quién puede aventajarse a aquel que opina piadosamente de los dioses, no teme a la muerte y reflexiona acertadamente que aquella constituye la terminación natural de la vida? Aquel que sabe cuán fácil es alcanzar y satisfacer el límite mínimo de los bienes y asimismo cuán breves o inapreciables son los males, aquel que a diferencia de muchos niega que el destino sea el dueño absoluto de todo y solo concede que algunas cosas ocurren por necesidad, otras por azar y otras en virtud de nuestro propio esfuerzo, ya que entiende que la necesidad destruye la responsabilidad y que la fortuna es inconstante, mientras que nuestras acciones son fruto de la libertad, por lo que es a ellas a quienes corresponde el premio y el castigo. De hecho,
sería preferible creerse las fábulas de los dioses que admitir servilmente la noción de fortuna de los filósofos naturalistas, pues uno no puede esperar alguna recompensa por honrar a los dioses, pero la noción de necesidad de los segundos no atiende a peticiones. Tampoco sostiene el sabio que la fortuna sea una diosa, como creen algunos, pues en los actos de los dioses no hay lugar para el desorden. Tampoco que sea una causa, aunque se trate de una causa incierta, ya que el sabio cree que ningún bien ni ningún mal ocurre para que los hombres gocen de una vida feliz y bienaventurada, aunque sostiene que la fortuna está igualmente en el origen de todo el bien y de todo el mal. El sabio sabe que es preferible ser infeliz racionalmente que feliz irracionalmente y, en suma, que aquello que se ha hecho bien porque se ha juzgado virtuosamente no debe su éxito a los albures de la fortuna. Medita día y noche estas cosas y otras semejantes, y coméntalas con aquellos que están contigo, y de este modo nunca padecerás inquietudes, ni dormido ni despierto, sino que vivirás como un dios entre los hombres, pues aquel que vive bendecido entre dioses inmortales nada tiene de común con el resto de los mortales.